Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Hoy inicio de mes de octubre, pues con buenas noticias, señores. En su momento, y ya les había comentado, hablando del doctor Santiago Nieto, pues había declarado que era una persona totalmente leal al presidente de la República y que solamente pudiera salir si es que así lo decide Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cómo poder dejar a ir a un hombre que está haciendo un trabajo excelente en la UIF? Y es que no está de más. En su momento se había anunciado por parte del doctor Santiago Nieto en una de las mañaneras que estaba listando un nuevo golpe financiero contra uno de los grupos, o mejor dicho, los cárteles, que pues tienen mayor renombre aquí en la Ciudad de México, o más bien en México, perdón. Había comentado que se alistaba este nuevo golpe financiero y tenían la ayuda de la DEA y de las Fuerzas Armadas. En ese momento también, señores, el gobierno de México había preparado un golpe contra los cárteles en México. Así lo había advertido el doctor Santiago Nieto, obviamente con ayuda de estas dos dependencias. Independientemente de ello, también había comentado que continúan aquí en México operando 19 organizaciones del crimen organizado de alto impacto, de las cuales 2 son las que tienen mayor, pues digamos, renombre. Y estamos hablando del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Pacífico. En esta mañanera, y hay que decirlo también, había comentado que se iba a atacar 5 puntos estratégicos. Aparte de que, como podemos observar ahí, había comentado que tanto la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Seguridad Pública y autoridades internacionales como la DEA iban a participar en este golpe. Esos 5 puntos o 5 ejes que había comentado el doctor Santiago Nieto era el combate a los sicarios y líderes de los cárteles, atacar sus estructuras financieras para su expansión, combate a la corrupción política en los ámbitos locales, así como hacer frente a la protección jurídica y policíaca. Y finalmente era disolver la protección que muchas veces tienen de su base social. Obviamente ya sabemos, y no hay que repetirlo con reiteridad, pues cuando tenían apoyo del gobierno en sexenios pasados. Sin embargo, señores, se dio a conocer que este convenio, más bien este trabajo en conjunto, parece ser que ya dio frutos, y en los próximos días se va a dar a conocer, o más bien se va a detallar cuáles fueron, o más bien cuál fue el golpe financiero que acertó la UIF en colaboración con estas dependencias. Sin embargo, sale esta nota y yo se las quería externar para que estemos atentos del gran trabajo que está haciendo el doctor Santiago Nieto y sobre todo una entrevista en la que detalló cómo se iba a llevar a cabo todas estas estrategias, o más bien algunas de las cosas que está planteando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sale esta nota y se adelanta, señores. México y la DEA dan golpe a cártel. Y es que es lo que se comenta el día de ayer. Autoridades civiles y militares de México, con la ayuda de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, dieron un golpe duro al cártel del narcotráfico. Que nos adelantan, se dará a conocer en los próximos días. Nos dicen que la UIF, de la Secretaría de Hacienda, que encabeza el doctor Santiago Nieto, dará los detalles de la operación contra cada uno de estos grupos delictivos que operan en nuestro país. Nos cuenta que los resultados que se presentarán derivan de una investigación conjunta entre la Sedena, la Marina, la DEA y el Centro Nacional de Inteligencia. Nos recuerdan que la UIF ha logrado 3 acuerdos globales. Esto para el bloqueo de las cuentas. Uno, que era, y también se comentó, el bloqueo de las cuentas del cártel de Santa Rosa de Lima. El otro para el cártel de Sinaloa y otro para el cártel Jalisco Nueva Generación. Este último alcanzó un monto de 1,000 millones de pesos congelados en una sola operación. De igual forma se detalla que la intención, nos dice, y como lo había comentado el doctor Santiago Nieto, es poder debilitar a la delincuencia organizada afectando sus estructuras financieras. ¿A poco no es de reconocer el trabajo que está haciendo Santiago Nieto como titular de la como titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera? Por eso es que se necesita más gentes que realmente estén haciendo su trabajo de una manera adecuada. Y yo creo que, lo vuelvo a reiterar, uno de los que está haciendo un trabajo fenomenal
es el doctor Santiago Nieto, y por tal motivo les dejo esta entrevista en la que detalló pues todos estos grandes trabajos, obviamente meticulosos, que realizan para poder dar este tipo de golpes certeros. Señores, apenas sepamos cómo fue o cómo se detalló este duro golpe que se le dio a alguno de los cárteles, se los vamos a hacer, o más bien se los vamos a externar. No existe en México ni en el mundo, en realidad, una metodología que te permita acercarte a cuáles son las cantidades reales respecto al lavado de dinero. La Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito calcula que entre el 5.5 y el 7.5 del Producto Interno Bruto de cada país se va en temas de lavado de dinero. Por supuesto que si estamos en Centroamérica o en el África subsahariana, estos niveles llegan al 14, al 15, al 16% del Producto Interno Bruto. Lo que tenemos nosotros en este momento detectado fue efectivamente con la información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República, las propias denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, pudimos encontrar esta cantidad, la idea de que se estén generando pues 1 billón de pesos relacionados con actividades delictivas. Y aquí hay que incorporar corrupción política, hay que incorporar narcotráfico, hay que incorporar trata de personas, pornografía infantil, tráfico de armas, tráfico de órganos. Desafortunadamente, después del tráfico de drogas, la siguiente rama delictiva que más dinero genera es la trata de personas. Se calcula que ahí a nivel global estamos hablando de 150 billones de dólares, ahí nosotros hablaremos de 150,000 millones, de los cuales el 10% son en América Latina. Y desafortunadamente México se ha convertido en el segundo país del mundo con mayores casos de turismo sexual infantil. Bueno, esto por supuesto nos obliga a tener un diagnóstico y un mapa claro de dónde se encuentran, dónde se están cometiendo esas conductas. Por ejemplo, se cometen en Quintana Roo, en Tamaulipas, en el Estado de México, en la Ciudad de México, y lo importante es sí generar un trabajo en conjunto con otras instituciones para atacarlo. Pero efectivamente los datos de Fiscalía, del Consejo y de nosotros nos daban un total de 1 billón de pesos en temas de actividades delictivas, y de hecho solamente en las denuncias que ha presentado sobre retiros que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos hablando de 290,000 millones de pesos en 164 denuncias durante 2019 y las 74 que llevamos en el año 2020. Entonces realmente hay una importante actividad ilícita, y el dinero es muy interesante, pero varía. Cuando estamos hablando de corrupción política, el dinero está en el sistema financiero, se hace la contratación gubernamental, generalmente va a una empresa constituida y de ahí el dinero se traslada a empresas fachada que lo terminan sacando en efectivo. Entonces, vía trasladores de valores, así fue la estafa maestra, así fue Operación Zafiro, una parte de Odebrecht se mueve a partir de estos esquemas, se acaban el dinero en efectivo y se guarda en bodegas, en depósitos, etcétera. Y el otro lado, la otra metodología, que es una metodología, digamos, inductiva, el dinero en efectivo se encuentra en la calle. Tiene que ver con prostitución, tiene que ver con forzada, tiene que ver con tráfico de drogas, tráfico de armas. El dinero está en efectivo y se introduce el sistema financiero. ¿Cómo lo hacen? Primero, a partir de dosis reducidas de dinero que se van metiendo en cuentas. Después, adquisición de bienes inmuebles, adquisición de vehículos de lujo. Hemos encontrado ya varios casos donde casualmente la gente se saca la lotería o se saca premios en los casinos. Pero bueno, por ejemplo, el tema de una de las hermanas del Mayo Zambada la encontramos con 2 millones de pesos que había ganado, que ganaba sistemáticamente en un casino. Entonces, la forma de introducir el dinero, claro, son mecanismos evidentemente de lavado de dinero. Cuando el exgobernador Fidel Herrera se ganó 2 veces la lotería, pues bueno, pues, tenía que ver con esto, es decir, compras el boleto ganador a cambio de poder utilizar el dinero en efectivo e introducirlo al sistema. Entonces, aquí vimos muchas, desde la Unidad de Inteligencia Financiera se pueden ver muchas operaciones irregulares, y como platicábamos antes de entrar,
el presidente tiene una frase que a mí me parece lapidaria en este aspecto. Si no suena lógico, suena metálico. Claro, cuando claro. Roberto Borges... En todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Cuando Roberto Borges tenía 32 buques o navíos, incluyendo yates, la pregunta es, ¿para qué quieres más de un yate? ¿Qué vas a hacer? La pregunta sería, ¿para qué quieres un yate? Réntalo. Sí, claro, no, claro, o sea, eran 32 navíos. O César Duarte, que tenía un rancho en dimensiones geográficas más grande que el estado que la capital de la ciudad, o sea, de Chihuahua. Entonces, perdónenme, este tipo de cosas que dices no es posible. Y bueno, pregoneros, pues ahí vimos esta entrevista que se le dio al doctor Santiago Nieto, y la verdad que nos alegra mucho que una persona así está haciendo su trabajo de una manera estupenda y que pues obviamente nos dé paz aquí en el país. Pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, ayúdanos con el like, comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden que todos los días subimos videos. No hemos descansado ni un solo día, pero obviamente la intención es informar y que obviamente la noticia se pregone. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.